con el de hoy concluyen una serie de pasajes del Evangelio, todo el capítulo 6, en torno a la Eucaristía. Nos encontramos que hemos podido celebrar una octava eucarística, es más, una novena, porque también el domingo tuvimos la oportunidad de escuchar otro pasaje eucarístico, esta vez fue en San Lucas, con ese pasaje de los discípulos de Emaús. Hemos podido realizar esta novena eucarística en estos días y hoy Jesús nos propone una actitud frente a la Eucaristía. Hoy el Evangelio nos propone esa nueva actitud que el cristiano tiene que tener ante la presencia del Señor en la Eucaristía. Jesús había sido ponderadísimo en los primeros compases de este pasaje del Evangelio, incluso querían llevárselo para proclamarlo rey, porque había hecho una multiplicación con los 5 panes, con los 2 peces, había hecho un gran signo. Cuando ese discurso ha ido pasando de lo material a lo espiritual, cuando Jesús se ha identificado con el pan y el vino, mostrando que ya no van a ser alimentos comunes, sino que va a ser su cuerpo y su sangre, y que nos invita a que nos alimentemos de él, en los habitantes de Cafarnaúm se siembra una reacción adversa. Este modo de hablar es duro. ¿Quién le puede hacer caso? Ante esa reacción, el Señor nos está proponiendo una nueva forma de acercarnos a Él, organizar nuestra vida en torno a Jesús en la Eucaristía. Podemos decir que este pasaje nos ha mostrado la primera crisis que aparece en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de San Juan. Hasta ese momento nadie ha rechazado a Jesús. Hasta ese momento todo el que lo escuchaba lo seguía. Sin embargo, aquí empiezan a producirse esos abandonos. Y es también un momento muy duro para el Señor, porque se ha manifestado tal y como es. Hasta entonces habían sido algunos discursos más o menos relevantes, algún tipo de milagro que tampoco tuvo la trascendencia del que tuvo este milagro de la multiplicación y los panes y los peces, que aparece, como hemos visto, en varias fuentes evangélicas, en los 4 evangelios, citado hasta en 6 ocasiones. Jesús se ha manifestado tal como Él, se ha identificado con el Padre, nos ha invitado a que nos acerquemos a Él en la Eucaristía. Y sin embargo, aquellos que lo estuvieron escuchando en primer término abandonaron. Este pasaje nos tiene que llevar también a encomendar a esos niños que este año no están pudiendo realizar sus primeras comuniones, a los que la han realizado en otros años y que lamentablemente cuando termina su primera comunión prácticamente es la última comunión. El momento de encomendar a esos niños, a sus familiares también, obviamente son los padres los primeros responsables de que estos niños continúen acercándose a la Eucaristía. El Señor nos pide que nos acerquemos a la Eucaristía. E incluso en esta situación de desazón, porque lo han escuchado y abandonan, el Señor lanza la pregunta a los apóstoles. Los apóstoles son para nosotros ese ejemplo. Las palabras de Pedro son ese ejemplo para todos nosotros. ¿A quién vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dentro de toda esa deslealtad que se produce por los habitantes de Cafarnaúm, los apóstoles se mantienen fieles al Señor, aunque no todos. Este pasaje se identifica plenamente con el discurso de la última cena. Está cercano a la fiesta de Pascua, es la segunda Pascua en concreto que el Señor celebra en la vida pública, y aparece incluso ya esa traición de Judas. Bien sabía el Señor que Judas lo iba a entregar. Hemos podido escuchar en el pasaje del Evangelio. Si continuamos un versículo más, incluso viene a decir pues que entre uno del grupo de los 12 habita el diablo. La reacción de los apóstoles de permanecer en torno a la Eucaristía tiene que llevarnos también a nosotros a que ahora, cuando podamos volver a celebrar la Eucaristía, sigamos su ejemplo.
La enseñanza en torno a la Eucaristía es difícil. Solo llegamos desde la fe. Y el Señor nos recuerda que la fe es un regalo. Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Todos el día de nuestro bautismo recibimos esa vocación de ser hijos de Dios, de acercarnos a Jesucristo. De algún modo, de una o de otra manera, también nuestros padres tenemos que agradecerle, obviamente, no solamente la vida natural, sino la vida sobrenatural, el habernos hecho hijos de Dios a través del sacramento del bautismo. Y a partir de ese momento, valorar ese regalo que nos hicieron nuestros padres. Si un regalo, por muy valioso que sea, nos lo hacen y no lo utilizamos, sino que lo guardamos, pues nunca le daremos uso. Nos han regalado la fe. El mayor de los tesoros que se puede regalar junto con la vida es la fe, que nos abre la posibilidad de una nueva vida. Valoremos ese regalo. Y renovemos también nuestra fe cada vez que nos arrodillamos y adoramos al Señor. Cada vez que los contemplamos en la sagrada forma, en estos días en los cuales no tenemos la oportunidad de asistir presencialmente a la iglesia, pero que sí estamos siendo iglesia desde nuestros domicilios, acercándonos al Señor a través de las distintas redes sociales, de los distintos medios de comunicación, contemplando al Señor en la Eucaristía. Cada vez que recibimos la bendición con el Santísimo Sacramento, repitamos esas palabras de San Pedro. ¿A quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. A todos mi bendición. Y que ahora más que nunca resuenen esas palabras alentadoras del Señor resucitado. Paz a vosotros.